El veneno no siempre quema, a veces simplemente apaga la luz, poco a poco. Para Ricardo, un magnate acostumbrado a controlar cada faceta de su imperio, la luz que se extinguía era la de su hijo, Leo. No era una enfermedad diagnosticada, ni una dolencia que los médicos pudieran nombrar. Era un desvanecimiento lento, una parálisis progresiva que había robado la energía de las piernas del niño de 6 años y que ahora amenazaba con consumir el resto de su vitalidad. La mansión, antes un hogar, lleno de risas, se había convertido en un santuario silencioso de preocupación, hasta que Hugo, el hijo de la cocinera, un niño de mirada observadora y pocas palabras, se plantó frente al imponente escritorio de Ricardo, temblando, pero con una determinación inquebrantable, y pronunció la frase que lo cambiaría todo: «Tu novia no deja que él camine». Ricardo levantó la vista del contrato que tenía entre manos, la incredulidad dibujada en su rostro, y en el eco de esas palabras, su mundo entero se fracturó. La voz de Hugo, apenas un susurro cargado de urgencia, cortó el pesado silencio del despacho. «¿Qué has dicho?», preguntó Ricardo, su tono una mezcla de incredulidad y una incipiente irritación. El niño, de pie en medio de la alfombra persa, apretaba con fuerza una vieja gorra de béisbol entre sus manos. No había llamado a la puerta, no había pedido permiso, simplemente había irrumpido, impulsado por una verdad que ya no podía contener. «Es Isabel», repitió Hugo, la voz un poco más y firme esta vez. «Ella no deja que Leo camine y le pone cosas raras en la comida». Ricardo parpadeó, intentando procesar la enormidad de la acusación. Leo, su único hijo, llevaba 3 meses postrado en una cama, sus piernas inertes. Los neurólogos más prestigiosos del país habían hablado de una posible lesión medular de origen desconocido, un síndrome neurológico atípico, una dolencia repentina y sin explicación lógica. Isabel, su pareja desde hacía casi 2 años, se había volcado en el cuidado. Había dejado su trabajo en una galería de arte para dedicarse por completo a él, manejando sus comidas, sus terapias y su medicación con una devoción que a Ricardo le parecía casi heroica. «Hugo, eso que estás diciendo es extremadamente grave», dijo Ricardo frunciendo el ceño. Se esforzó por mantener la calma, por no asustar más al niño. «Es verdad», insistió Hugo, sus ojos grandes y oscuros fijos en los de Ricardo. «Yo la vi. Cuando usted estaba en la oficina, entré para dejarle unos dibujos a Leo. Ella le estaba dando un batido y vi cómo echaba algo de un frasco pequeño, sin etiqueta. Leo la miró raro, como si no quisiera tomarlo, pero ella le dijo que si no lo hacía, se iba a poner peor y nunca volvería a correr». El tic-tac del reloj de pie en la esquina del despacho pareció volverse ensordecedor. Un nudo helado se formó en el estómago de Ricardo. Conocía a Hugo. No era un niño fantasioso ni malintencionado. La expresión de su rostro no era de travesura, sino de miedo, puro y genuino. Ricardo se levantó lentamente de su sillón de cuero. «¿Dónde está Isabel ahora mismo?», preguntó, su voz ahora un murmullo tenso. «En la habitación de Leo», respondió Hugo, bajando la voz instintivamente. «Pero no entre ahora. Si ella se da cuenta de que yo le he contado algo». La frase quedó suspendida en el aire, cargada de una amenaza implícita. Ricardo asintió, una decisión silenciosa formándose en su mente. Rodeó el escritorio y caminó hacia la puerta. Al mirar por el largo pasillo, vio la puerta de la habitación de su hijo entreabierta. Por un instante, un destello metálico brilló en la mano de Isabel antes de que la moviera fuera de su campo de visión. El corazón de Ricardo martilleó contra sus costillas. Sin pensarlo, retrocedió y volvió a su despacho. «Hugo, vete con tu madre a la cocina. No le digas a nadie, absolutamente a nadie, lo que me acabas de contar. ¿Entendido?». El niño asintió,
apretando los labios, y salió corriendo. Ricardo se dejó caer de nuevo en la silla, el peso del mundo sobre sus hombros. Una imagen de Leo, risueño y corriendo por el jardín apenas unos meses atrás, lo golpeó como un recuerdo cruel. ¿Y si Hugo tenía razón? ¿Y si esa enfermedad repentina no era más que una farsa monstruosa? Desde la puerta, un suave golpe lo sacó de sus pensamientos. «Cariño». La voz de Isabel sonó melosa como siempre. «Leo está descansando. Será mejor no molestarlo». Ricardo levantó la vista, forzando una sonrisa. «Claro, mi amor». Isabel se quedó unos segundos más, observándolo con una mirada evaluadora antes de desaparecer por el pasillo. En ese instante, Ricardo supo que necesitaba comprobarlo por sí mismo, pero no ahora, no cuando ella podía verlo. Abrió el cajón inferior de su escritorio y sacó una pequeña llave, la del cuarto de servicio, donde se guardaban productos de limpieza y algunos medicamentos. Si Isabel estaba ocultando algo, quizá allí encontraría las primeras respuestas. Antes de que pudiera ponerse en pie, escuchó de nuevo unos pasos ligeros. Era Hugo, asomando apenas la cabeza por la puerta. «Señor», susurró, «creo que ella me vio hablando con usted». Ricardo no respondió. Un escalofrío le recorrió la espalda. Afuera, una nube cubrió el sol, y la luz del despacho se volvió más fría, más sombría. Un mal presentimiento se instaló en su pecho, y entonces lo decidió. Empezaría a vigilarla desde ese mismo instante, sin que ella lo supiera, sin que Leo corriera ni un segundo más de peligro. Ricardo apenas durmió esa noche. El reloj digital de su mesita de noche marcaba las 3:00 a.m. cuando se encontró con los ojos abiertos, la mirada fija en el techo y el eco de las palabras de Hugo retumbando en su cabeza. Cada vez que intentaba cerrar los ojos, la imagen de su hijo, mirando aquel vaso de batido con desconfianza, se repetía en su mente. Al amanecer, tomó una decisión. No confrontaría a Isabel directamente. La forma en que lo había mirado la noche anterior, esa evaluación silenciosa, le había dejado claro que cualquier reacción precipitada la pondría en alerta máxima. Si quería descubrir la verdad, tendría que ser metódico, casi quirúrgico. Bajó a la cocina antes de que el resto de la casa despertara. Desde allí, oculto tras la pared que separaba la cocina del pasillo principal, escuchó los pasos suaves de Isabel en el piso de arriba. Reconoció su andar, siempre pausado, casi ceremonial. «Buenos días, mi amor», escuchó su voz, dulce y melosa. «¿Listo para tu terapia matutina?» No alcanzó la respuesta de Leo, solo el suave tintineo de utensilios. Ricardo subió las escaleras en completo silencio. Desde el umbral de la puerta del cuarto de su hijo, observó la escena. Leo estaba sentado en la cama, las piernas cubiertas por una manta ligera. Isabel sostenía una cuchara frente a él, sonriendo. Parecía una escena tierna, sacada de un manual de cuidados perfectos, pero algo discordante llamó su atención. Cada vez que Leo intentaba erguir el torso para acercarse a la comida, Isabel lo empujaba suavemente hacia atrás, apoyando una mano en su hombro y murmurando algo que Ricardo no pudo entender. Él se apoyó en el marco de la puerta, fingiendo un gesto distraído. «Buenos días». Isabel se giró. Su sonrisa se amplió al verlo. Dejó la cuchara en el plato. «Cariño, justo le estaba dando el desayuno a Leo. Está un poquito desanimado hoy». Leo lo miró. No fue una mirada cualquiera. Había algo en sus ojos, una súplica silenciosa que Ricardo no supo descifrar del todo, pero que lo inquietó profundamente. Durante el resto de la mañana, Ricardo permaneció cerca, fingiendo revisar correos electrónicos en su teléfono, mientras seguía cada movimiento de Isabel. Consciente de su presencia, ella mantenía un tono cariñoso y palabras suaves hacia Leo. Sin embargo, hubo un momento que lo sacudió. Leo dejó caer una servilleta y al inclinarse instintivamente para recogerla,
sus pies rozaron el suelo. Isabel reaccionó de inmediato, colocándole la mano sobre el hombro con una firmeza que contradecía su tono. «No, no, no, Leo», dijo en voz baja pero tajante. «No fuerces tus piernas, cariño. Podrías lastimarte más». Ricardo frunció el ceño. ¿Lastimarse más? El último informe del neurólogo no indicaba que intentar mover las piernas pudiera empeorar su condición. De hecho, recomendaban una estimulación suave. Más tarde, cuando Isabel se retiró al jardín para atender una llamada, Ricardo se acercó a su hijo. «¿Te duele cuando intentas moverlas?», preguntó en voz baja. Leo negó con la cabeza, sus ojos fijos en la puerta por la que Isabel había salido. «Entonces, ¿por qué?», empezó Ricardo, pero el sonido de pasos en el pasillo lo hizo callar. Isabel entró de nuevo, guardando el teléfono en el bolsillo de su pantalón. «Eran del centro de terapias», dijo con una naturalidad ensayada. «Les he dicho que por ahora no vamos a cambiar el tratamiento que seguimos aquí». Ricardo sintió una punzada de alerta. La semana anterior, Isabel le había dicho que el centro de terapias la había rechazado porque no aceptaban su enfoque de medicina holística. Ahora, según ella, eran ellos quienes habían llamado para ofrecerle continuidad. ¿Cuál de las dos versiones era la verdad? No dijo nada. La observó mientras ella acomodaba las mantas sobre las piernas de Leo, tarareando una melodía infantil. Todo parecía estar en orden, pero él ya no confiaba en esa imagen idílica. A media tarde, decidió salir a atender unos asuntos urgentes. En realidad, se quedó en la biblioteca, desde donde, a través del reflejo en la puerta de cristal, podía ver una parte del pasillo que llevaba al cuarto de Leo. Vio a Isabel entrar y cerrar la puerta tras ella. Pasaron varios minutos sin que se oyera nada, hasta que escuchó un murmullo rápido, como si hablara por teléfono. No logró distinguir las palabras, pero sí notó que su tono era mucho más áspero y directo que el que usaba con él o con Leo. Cuando finalmente salió, llevaba el mismo aire dulce de siempre. «Leo ya está descansando», anunció. «Voy a preparar algo de té, ¿quieres?». Ricardo asintió con una sonrisa controlada. La observó caminar hacia la cocina, su silueta recortada por la luz del atardecer, y sintió cómo la desconfianza se convertía en una certeza fría y pesada. Las contradicciones ya no eran solo sospechas, empezaban a formar un patrón inquietante. Esa noche, mientras escuchaba el leve ronquido de Leo desde el pasillo, Ricardo tomó una decisión silenciosa. Si quería descubrir qué estaba ocurriendo realmente, tendría que acercarse mucho más, sin que Isabel lo notara. El día siguiente amaneció con una luz grisácea que parecía presagiar algo ominoso. Ricardo desayunó en silencio, observando a Isabel mientras preparaba una infusión especial para Leo. Notó cómo medía cada gesto, cada gota, como si supiera que estaba siendo observada. Poco después, ella se acercó a la mesa con su habitual sonrisa. «Voy al mercado del centro», anunció. «Quiero conseguir unas hierbas frescas para el tratamiento de Leo. Son más efectivas si no pasan por intermediarios». «¿Vas sola?», preguntó Ricardo, intentando que su voz sonara casual. «Sí, no tardaré más de una hora». Cuando la pesada puerta principal se cerró tras ella, el ambiente de la casa cambió instantáneamente. El aire pareció menos denso. Ricardo esperó unos minutos, luego se levantó y subió las escaleras con determinación. El pasillo estaba en silencio. Desde el cuarto de Leo llegaban apenas los sonidos de unos dibujos animados. «Voy a revisar unas cosas en el cuarto de terapia», susurró más para sí mismo que para nadie. La habitación estaba al fondo del pasillo, junto al estudio personal de Isabel. Al entrar, un olor peculiar lo golpeó. Era una mezcla de alcohol medicinal y algo más fuerte, un olor químico que no pudo identificar de inmediato. Las paredes estaban cubiertas de estanterías con frascos, botellas y cajas de distintos tamaños. Sobre una mesa de madera
descansaban varios cuadernos abiertos con anotaciones escritas en una letra pequeña y apretada. Se acercó a una repisa baja en la penumbra. Allí, ocultos tras unas cajas de gasas, había varios frascos sin etiqueta. Uno estaba medio lleno de un líquido transparente y aceitoso, otro de un polvo blanco muy fino. Tomó uno de los frascos entre sus manos y lo sostuvo contra la luz. El líquido parecía más espeso que el agua. El olor era penetrante, casi metálico. Buscando más, abrió un cajón y encontró un fajo de facturas dobladas. Todas llevaban el mismo encabezado: Clínica Veterinaria San Lucas. Compras de relajantes musculares y analgésicos para uso animal de gran tamaño. Las fechas de las facturas coincidían con las primeras semanas en que Leo había perdido la movilidad. El corazón le golpeaba el pecho con fuerza. Volvió a mirar los cuadernos. Eran libretas meticulosamente organizadas, con columnas de fechas, cantidades y observaciones. En algunas páginas, junto a las fechas, había anotaciones como aumento de dosis, 0.5 ml, disminución de cantidad por rechazo, y observaciones escalofriantes como respuesta lenta, temblores matutinos, rechaza líquidos y el sabor es perceptible. Un ruido a sus espaldas lo hizo girar en redondo. Era Hugo, asomado por la puerta con una expresión asustada. «Señor Ricardo», murmuró. «Yo la he visto usando eso». Ricardo lo miró fijamente. «¿Qué quieres decir?» «Que le pone esas cosas a la comida y a los jugos de Leo. Lo hace cuando usted no está o cuando piensa que nadie la ve». El niño entró despacio, cerrando la puerta tras de sí. Al principio pensé que eran medicinas de verdad, pero una vez vi cómo las escondía muy rápido cuando me oyó llegar. Desde entonces me fijo. Lo hace casi todos los días. Ricardo sintió un peso insoportable en el pecho. Hugo hablaba en voz baja, pero con una seguridad que no dejaba espacio para la duda. «¿Desde hace cuánto?», preguntó, su voz ronca. «Semanas, creo. Creo que desde que Leo dejó de caminar». Ricardo apoyó las manos sobre la mesa para contener la rabia que lo inundaba. Cerró los cuadernos y volvió a guardar las facturas donde las encontró, pero memorizó la posición exacta de cada objeto. No podía permitirse que Isabel sospechara que alguien había revisado ese lugar. «No le digas a nadie lo que me has contado», le dijo a Hugo con firmeza. «Ni siquiera a tu mamá, todavía no». Hugo asintió muy serio. Antes de salir, Ricardo echó una última mirada al cuarto. Cada frasco, cada hoja, cada factura era una pieza de un rompecabezas que empezaba a tomar una forma monstruosa. Y lo que estaba viendo no era un tratamiento, era otra cosa, algo que no quería nombrar todavía. Cuando cerró la puerta y volvió al pasillo, escuchó el sonido de la llave en la cerradura principal. Isabel había vuelto antes de lo esperado. Guardó la calma y bajó las escaleras como si nada. «¿Ya estás de regreso?», preguntó con una sonrisa ensayada. «Sí, las hierbas estaban más frescas hoy». Ella dejó las bolsas sobre la mesa y le dio un beso rápido en la mejilla. «¿Y tú? ¿Has estado muy ocupado?» «Bastante», respondió él ocultando la agitación que aún sentía. «Revisando algunos documentos». La conversación quedó ahí, pero Ricardo sabía que, a partir de ese momento, cada minuto contaría. Lo que había encontrado no solo confirmaba las sospechas de Hugo, sino que abría un camino peligroso que tendría que recorrer con extremo cuidado. Ricardo se levantó antes del amanecer, con la mente girando en círculos. El hallazgo del día anterior no le dejaba espacio para pensar en otra cosa. Tenía las facturas de la clínica veterinaria grabadas en la memoria, cada frasco sin etiqueta, cada palabra escrita en aquellas libretas siniestras. Sabía que no podía seguir adelante solo con sus sospechas y las pruebas circunstanciales. Necesitaba a alguien con conocimientos médicos y, sobre todo, a alguien en quien pudiera confiar sin riesgo de que la información se filtrara. La respuesta
vino casi de inmediato a su mente. La doctora Elena Soto, la pediatra de Leo desde que era un bebé. Era una mujer discreta, profesional y directa. No la había visto desde que Isabel tomó el control absoluto del tratamiento, argumentando que la medicina tradicional no entendía la naturaleza holística del problema de Leo. Ese mismo día, aprovechando que Isabel había salido temprano para una supuesta reunión con proveedores de productos naturales, Ricardo hizo una llamada breve pero precisa. «Elena, necesito verte. Es sobre Leo». Su tono debió de sonar lo suficientemente grave, porque ella no hizo preguntas, solo respondió: «Dime hora y lugar». Acordaron que ella pasaría por la casa bajo el pretexto de una visita social para no levantar sospechas. Cuando llegó, lo hizo con un vestido sencillo y una carpeta bajo el brazo. Su mirada, sin embargo, fue directa al grano. «Cuéntame», dijo apenas se sentó en el sofá de la sala. Ricardo respiró hondo. «No puedo darte todos los detalles aún, pero necesito que examines a Leo como si fuera un control de rutina. No quiero que Isabel sospeche absolutamente nada». Elena lo miró un segundo más, evaluándolo. «¿Hay algún motivo para pensar que su estado no es lo que parece?» Ricardo dudó. No podía hablarle de Hugo ni de los frascos todavía. «Solo que tengo razones para creer que no estamos viendo el cuadro completo», respondió. Ella asintió lentamente, aceptando su reticencia. «Bien, si no quieres que Isabel se entere, lo haré rápido y sin llamar la atención». Subieron juntos a la habitación de Leo. El niño estaba sentado en la cama, dibujando en un cuaderno. Cuando vio a la doctora Soto, sonrió tímidamente. «Doctora», exclamó, sorprendido. «Hace mucho que no viene». «Tenía que ver cómo estabas, campeón», respondió ella con calidez. «Vamos a hacer una revisión rápida, ¿te parece?» Mientras hablaba con Leo sobre sus dibujos de superhéroes, Elena colocó discretamente un estetoscopio en su pecho, palpó sus piernas con delicadeza y revisó sus reflejos con movimientos suaves y naturales. No tomó notas visibles. Su mente entrenada memorizaba cada reacción, cada respuesta. «¿Te duele si intento mover tu pierna así?», preguntó, doblando suavemente la rodilla del niño. Leo negó con la cabeza. «¿Y sientes esto?», continuó, pasando la yema de sus dedos por la planta del pie. Leo asintió. Ricardo observaba cada gesto. Sabía leer el lenguaje corporal de Elena, y algo en su ceño ligeramente fruncido le indicó que estaba detectando más de lo que decía. Cuando terminaron, ella se incorporó con una sonrisa tranquilizadora para el niño. «Leo, sigue dibujando cosas bonitas. Voy a hablar un momento con tu papá». Salieron al pasillo y cerraron la puerta. Elena bajó la voz. «Ricardo, no puedo hacer un diagnóstico definitivo sin análisis de laboratorio, pero hay signos que no cuadran con una parálisis súbita por lesión o enfermedad neurológica». «¿Qué signos?», preguntó él con el corazón en un puño. «El tono muscular está disminuido. Total, no hay una pérdida. Además, los reflejos están alterados de una forma que me recuerda a intoxicaciones por ciertos compuestos químicos». Ricardo sintió un frío recorrerle la espalda. «¿Intoxicaciones?». «Sí, prolongadas. No hablo de algo que ocurra en un día. Esto lleva tiempo, semanas, quizás meses». Se miraron en silencio durante unos segundos. Elena sabía que algo grave estaba ocurriendo, aunque Ricardo no le hubiera dado todos los datos. «¿Puedes confirmarlo?», preguntó él. «Necesitaré tomar muestras de sangre y orina y enviarlas a un laboratorio de confianza». Y repitió: «Si quieres que Isabel no se entere, tendremos que hacerlo con mucho cuidado». Ricardo asintió. «No quiero que sospeche. No todavía». Elena tomó aire. «De acuerdo. Consígueme una cita en la que ella no esté presente. Yo traeré el material para las muestras y haré que el laboratorio la reciba como parte de un estudio rutinario y anónimo». Antes de irse, volvió a advertirle, su mirada fija y seria:
Si estoy en lo cierto, Ricardo, Leo no solo está enfermo, lo están enfermando. Cuando la puerta se cerró tras ella, Ricardo sintió que las paredes de la casa se encogían a su alrededor. Ya no eran solo las sospechas de un niño o el hallazgo de unos frascos. Había indicios médicos que apuntaban a algo mucho más siniestro, y con eso, el riesgo de que cualquier movimiento en falso pusiera a Leo en un peligro inmediato y mortal. El cambio empezó como una corriente silenciosa, apenas perceptible, pero Ricardo lo captó. Los días posteriores a la visita de la doctora Soto estuvieron marcados por una nueva sensación en la casa, como si el aire se hubiera vuelto más espeso. Isabel continuaba sonriendo, hablando con su voz dulce y cuidando de Leo con aparente devoción. Pero había algo distinto en su mirada, una chispa de cálculo, como si cada gesto, cada palabra, estuviera siendo medido para un propósito que no revelaba. La primera señal clara llegó una tarde de lunes. Ricardo regresó a la mansión antes de lo previsto. El motor silencioso de su coche eléctrico le permitió acercarse sin ser detectado. Al abrir la puerta principal, escuchó un murmullo suave que provenía del pasillo del piso de arriba. Subió los escalones sin hacer ruido, siguiendo la voz. La puerta del cuarto de Leo estaba entreabierta y a través de la rendija la vio. Isabel estaba sentada muy cerca del niño, inclinada hacia su oído, hablando con un tono bajo, firme y casi hipnótico. No alcanzó a entender las palabras, pero lo que más le llamó la atención fue la forma en que Leo mantenía la mirada fija en la manta que cubría sus piernas, como si no quisiera o no pudiera mirarla a los ojos. «Oh, no sabía que ya habías vuelto», dijo Isabel al verlo, enderezándose de golpe. Su sonrisa apareció un instante después, demasiado rápido para ser genuina. «La reunión terminó antes», respondió Ricardo, intentando sonar despreocupado. «¿Todo bien por aquí?» «Perfecto. Solo estábamos charlando un rato». Leo levantó la vista apenas un segundo, y Ricardo creyó ver en sus ojos un destello de incomodidad, casi de súplica, antes de que volviera a bajar la mirada. No insistió, pero la imagen quedó grabada en su mente. Desde aquel momento, Isabel dejó de delegar por completo el cuidado de Leo. Si antes las empleadas podían ayudar con el desayuno, la ropa o las terapias, ahora era ella quien asumía todas esas tareas de principio a fin. Se justificaba diciendo que era mejor para su progreso que una sola persona llevara el control de todo. Pero no solo Leo estaba bajo un control más estricto. Con el personal de la casa, su actitud se volvió más cortante. Revisaba la limpieza con una minuciosidad excesiva. Corregía a la madre de Hugo, Teresa, por tareas mínimas y en más de una ocasión la enviaba a hacer encargos fuera de la propiedad sin un motivo aparente. El efecto era claro: reducir las oportunidades de que alguien pudiera quedarse a solas con Leo. Una noche, mientras ambos revisaban unos papeles, en el salón, Ricardo decidió tantear el terreno. «He estado pensando», dijo, mirando un documento como si fuera un comentario casual. «Tal vez deberíamos llevar a Leo a un centro de rehabilitación especializado, un lugar con más especialistas para tener una visión más completa». Isabel levantó la vista lentamente, como si pesara cada palabra que iba a decir. «¿Especialistas?», repitió. «¿No confías en lo que estoy haciendo por él?». La pregunta tenía un filo que no se podía disimular. «No es eso», respondió Ricardo con un tono calculadamente neutro. «Solo pienso que más opiniones podrían ayudar». Ella dejó el bolígrafo sobre la mesa con un pequeño golpe seco. «Ricardo, he estado todos los días aquí, cuidándolo, manteniendo su ánimo, asegurándome de que reciba lo que necesita. ¿Sabes lo difícil que es mantenerlo estable mientras tú estás en la oficina?». El comentario iba cargado de algo más que simple cansancio. Era una acusación velada. Ricardo la miró con calma,
manteniendo la postura. No cuestiono tu esfuerzo. Solo creo que si existe una alternativa que pueda acelerar su recuperación, deberíamos considerarla. Isabel sostuvo su mirada durante unos segundos que parecieron eternos. Luego se levantó despacio, recogió sus papeles y se dirigió hacia las escaleras. Yo también busco lo mejor para él, dijo sin girarse. No lo olvides. Ricardo la siguió con la mirada hasta que desapareció en el piso de arriba. El silencio que quedó en la sala no fue el habitual de las noches tranquilas. Era denso, incómodo, como si la conversación hubiera marcado un límite invisible entre ellos. En los días siguientes, esa tensión se hizo más evidente. Isabel comenzó a llevar consigo una pequeña libreta de tapas oscuras que consultaba constantemente y que nunca dejaba al alcance de nadie. La usaba para anotar horarios, comidas y detalles de las rutinas de Leo, aunque él sospechaba que en esas páginas había mucho más que simples registros. Incluso cuando Leo salía al jardín en 1900, su silla de ruedas, ella se mantenía a un par de pasos de distancia, observando cada movimiento. Si Hugo o su madre se acercaban, Isabel encontraba alguna excusa para intervenir, ya fuera ofreciendo un jugo o diciendo que Leo necesitaba descansar. Ricardo, consciente de que estaba bajo observación, tanto como su hijo, moderó su comportamiento. No podía mostrar ansiedad ni prisa, porque eso confirmaría cualquier sospecha que Isabel pudiera tener. Pero internamente, la presión crecía. Cada día que Peter pasaba, ella parecía más alerta y más posesiva, como si supiera que había algo que él no le estaba diciendo. Y aunque Ricardo no lo demostraba, empezaba a sentir que el margen para actuar se estaba acortando peligrosamente. La tarde había caído sobre la mansión con un aire denso, cargado de esa luz dorada que tiñe todo de melancolía. Ricardo, sentado en su despacho, había intentado sumergirse en la revisión de unos contratos, pero su mente estaba en otro lugar. No podía dejar de pensar en los últimos días. La vigilancia sutil y constante de Isabel sobre Leo, su actitud controladora con el personal, esa conversación en el salón que había dejado un filo invisible entre los dos. Necesitaba un respiro, no de la casa, sino de esa presencia suya que parecía habitar cada rincón. Y había un lugar donde rara vez coincidían: la biblioteca. Un espacio amplio, de techos altos, donde los estantes de madera oscura custodiaban libros que Ricardo había heredado de su padre. Isabel lo evitaba. Decía que el olor a papel viejo le resultaba sofocante. Ese desinterés suyo lo convertía en el lugar perfecto para pensar sin interrupciones y quizá para buscar. Empujó la pesada puerta y el olor a cuero, polvo y madera envejecida lo envolvió como un manto. La luz que se filtraba entre las cortinas de terciopelo era tenue, dejando al descubierto partículas suspendidas en el aire. Caminó despacio entre las estanterías, dejando que sus dedos rozaran los lomos, leyendo títulos que no tocaba desde hacía años. No buscaba algo concreto, pero llevaba días con una sensación difícil de explicar, la de que en esa casa había más secretos de los que cualquiera podría imaginar, y si había un lugar donde podían estar escondidos, era allí. Sus manos se detuvieron en un tomo grueso de encuadernación verde gastada, con el título grabado en dorado: Crónicas de la ciudad y su gente. Lo extrajo con cuidado. El peso le indicó que llevaba décadas inmóvil en ese estante. Lo abrió al azar, dejando que las páginas amarillentas crujieran. Entonces lo vio. Un pequeño bulto interrumpía el grosor uniforme del papel. Entre dos capítulos, apenas sobresaliendo, estaba la esquina de una fotografía. Tiró suavemente de ella, cuidando de no doblarla. Lo que reveló lo dejó inmóvil. En la imagen, más joven pero inconfundible, estaba Isabel. El cabello le caía en ondas más oscuras que ahora,
y sonreía hacia la cámara con una expresión relajada, casi triunfante. Llevaba un vestido sencillo de verano y sus manos descansaban sobre los hombros de un niño de unos 7 años. El pequeño no sonreía. Sus ojos, grandes y oscuros, miraban a la cámara con una extraña mezcla de resignación y vacío. A cada lado de Isabel había 2 hombres. Uno, alto, de traje impecable y expresión seria. El otro, con camisa remangada, llevaba un reloj caro que brillaba bajo la luz de la fotografía. Ninguno de ellos le resultaba familiar. Ricardo giró la foto. El reverso estaba en blanco. Ni fecha, ni lugar, ni nombres. Nada. Sin embargo, algo en la composición de esa imagen le dio un vuelco al estómago. Isabel estaba en el centro, literalmente uniendo a las otras 3 figuras, como si fuera el punto de conexión entre los hombres y el niño. Y ese gesto suyo, con la mano sobre el hombro del pequeño, no parecía solo protector. Había algo de posesivo, de territorial, que no encajaba con la imagen de ternura que proyectaba con Leo. Tragó saliva. Durante todo el tiempo que llevaba con ella, jamás había mencionado a esos hombres ni a ese niño. Jamás. Y sin embargo, aquí estaban, congelados en un instante del pasado, ocultos entre las páginas de un libro que nadie consultaba. Guardó silencio unos segundos, escuchando el latido acelerado en sus sienes. No quería adelantarse a conclusiones, pero había algo imposible de ignorar. Si esa foto era lo que él creía, entonces Leo no era el primero. Quizá ni siquiera era el segundo. Volvió a colocar el libro en su sitio, asegurándose de que quedara exactamente como lo había encontrado. La fotografía, en cambio, la guardó en el bolsillo interior de su chaqueta. Si Isabel la había escondido allí, no debía saber que él la había encontrado. Al salir de la biblioteca, el pasillo estaba vacío. El silencio de esa ala de la casa contrastaba con un murmullo lejano que llegaba desde el salón. Reconoció la voz de Isabel, animada, hablando con Leo, como si estuvieran viendo algo divertido en la televisión. Ese contraste, esa voz cálida ahora, y la mujer de la foto, con esa mirada que parecía reclamar al niño como suyo, le provocó un escalofrío. Mientras caminaba hacia su habitación, sintió el peso de la fotografía contra su pecho. No era solo un papel viejo, era una pieza de un rompecabezas mucho más grande, una pista que confirmaba que lo que estaba viviendo no era una historia aislada, sino parte de un patrón que probablemente se había repetido antes. Y quién sabía cuántas veces más. Y por primera vez, Ricardo entendió que lo que tenía delante podía ser mucho más peligroso de lo que había imaginado. Ricardo pasó gran parte de la noche en vela, sentado en la penumbra de su habitación, con la fotografía en las manos. La luz tenue de la lámpara resaltaba el brillo gastado del papel. Había repasado una y otra vez las facciones de los 2 hombres, intentando encontrar algún recuerdo, algún evento social o reunión de negocios donde los hubiera visto. Nada. Eran rostros completamente ajenos. Aún así, algo en su porte le decía que no eran personas comunes. Ambos irradiaban un tipo de seguridad y autoridad que no se adquiere fácilmente. El hombre del traje tenía un porte casi institucional, mientras que el de la camisa remangada transmitía la confianza arrogante de alguien acostumbrado a moverse en círculos exclusivos sin pedir permiso. Necesitaba información, y la necesitaba rápido. La policía no era una opción. Cualquier investigación oficial pondría a Isabel en alerta y podría poner a Leo en mayor peligro. Tenía que recurrir a alguien que trabajara en las sombras, alguien capaz de mover piezas sin dejar rastro. A media mañana marcó un número que no usaba desde hacía años. «Diga», respondió una voz grave al otro lado. «Marcos, necesito un favor. Uno grande». Marcos Torres había sido jefe de seguridad privada en uno de los complejos industriales de Ricardo.
Se había retirado hacía unos años, pero mantenía una red de contactos que abarcaba desde detectives privados hasta investigadores corporativos. Lo citó en un café discreto, lejos de la mansión y de miradas curiosas. La reunión fue breve y directa. Ricardo deslizó la fotografía por la mesa. Quiero saber quiénes son estos dos hombres y este niño. Todo, nombres, antecedentes, relaciones, lo que puedas encontrar. Marcos observó la foto con atención, deteniéndose más de lo habitual en el rostro de Isabel. ¿Y ella?, preguntó. A ella ya la conozco. Lo que no sé es qué hacía con ellos. Marcos asintió sin más preguntas. Dame unos días. No uses tu teléfono para hablar de esto. Yo me comunicaré contigo. Durante las siguientes 72 horas, Ricardo vivió en una tensión muda. Isabel parecía haber vuelto a una versión más ligera de sí misma, menos rígida, pero Ricardo sabía que era solo una fachada. Cada sonrisa y cada palabra amable no hacían más que recordarle que no podía bajar la guardia. La llamada llegó un jueves por la noche, desde un número desconocido. «Tengo algo», dijo Marcos sin rodeos. «Y no es bonito». Se encontraron en el mismo café. Esta vez, Marcos llegó con una carpeta delgada. Abrió las primeras hojas y señaló una foto más reciente del hombre del traje. Se llama Roberto Áñez, empresario del sector inmobiliario. Hace 5 años, su hijo de 8 años perdió la movilidad de la cintura para abajo. El caso fue muy raro. Los médicos nunca encontraron una causa clara. Poco después, la madre del niño se divorció y desapareció del mapa. Ricardo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Marcos pasó a la imagen del hombre de la camisa remangada. Este es Esteban Cruz, abogado de alto perfil. Historia parecida. Un sobrino huérfano a su cargo sufrió una enfermedad degenerativa repentina. El chico terminó en una institución privada de cuidados paliativos. Ricardo apretó la mandíbula. ¿Y el niño de la foto? Marcos negó con la cabeza. Aún no lo tengo identificado, pero saqué otra hoja. Encontré esto. Era un recorte de prensa digital. Tanto Áñez como Cruz coincidieron en la lista de invitados de un evento benéfico hace 7 años. Y adivina quién más estaba ahí. Ricardo tomó la hoja. Era la foto de un evento social. En la esquina inferior, vestida con un elegante vestido negro, estaba Isabel, sonriendo con una copa de champán en la mano. El aire en el café pareció volverse irrespirable. Ricardo guardó silencio, procesando la información. No era solo una coincidencia. Había un patrón claro. Hombres con recursos, un menor a su cargo que terminaba incapacitado en circunstancias sospechosas. Y Camila, siempre presente, siempre cerca. Marcos lo miró con seriedad. Si vas a seguir con esto, Ricardo, más vale que lo hagas con mucho cuidado. Estas conexiones no son casualidad, y dudo que ella actúe sola. Ricardo asintió. Guardó los documentos en un sobre y se los llevó bajo el brazo. De vuelta en la mansión, cruzó el vestíbulo con paso controlado, consciente de que cada gesto debía parecer normal. Desde la sala, la voz de Isabel lo llamó con un tono ligero. «Llegas justo a tiempo para cenar». Ricardo forzó una sonrisa y se acercó, pero mientras se sentaba a la mesa, el sobre en su chaqueta le pesaba como plomo. Ahora tenía pruebas de que no estaba paranoico. Lo que había descubierto era parte de algo mucho más grande, mucho más oscuro. La mañana comenzó con una calma engañosa, casi artificial. Ricardo estaba en su estudio, revisando unos informes que no lograban retener su atención. Desde allí, el eco lejano de la rutina doméstica le llegaba como un murmullo. El chasquido de la vajilla en la cocina, pasos suaves subiendo y bajando las escaleras, la música tenue de un programa infantil en el cuarto de Leo. Todo parecía normal, hasta que el silencio se impuso de golpe. No era el silencio habitual de una casa grande, sino uno tenso, que parecía esperar algo. Ricardo dejó el bolígrafo sobre el escritorio y salió al pasillo. A medida que subía las escaleras,
Un quejido breve y apagado lo detuvo. Empujó la puerta del cuarto y lo encontró. Leo estaba recostado, pálido, con los labios ligeramente secos y el cabello pegado a la frente por una fina capa de sudor. Su respiración era irregular y cada inhalación parecía un esfuerzo. ¡Leo! Ricardo se acercó de inmediato, apoyando la palma de su mano sobre la frente de su hijo. «Estás ardiendo, hijo». El niño abrió los ojos apenas lo suficiente para mirarlo. Murmuró algo ininteligible y volvió a cerrarlos. El calor que emanaba su piel le confirmó que tenía fiebre alta. Isabel estaba de pie al otro lado de la cama, con síntomas, una expresión cuidadosamente calibrada, preocupación visible, pero sin asomo de alarma. «Ha estado así desde anoche», dijo. «No te preocupes, es normal. Su cuerpo está eliminando toxinas del tratamiento». Ricardo la miró con una incredulidad que apenas pudo contener. «Esto no es normal, Isabel. Tiene fiebre alta y apenas puede mantenerse despierto». «No dramatices, Ricardo. Lo vigilaré de cerca. En unas horas estará mejor», replicó ella con una suavidad que sonó más a control que a calma. Él no iba a discutir, no allí, no delante de su hijo. Giró sobre sus talones y bajó a su despacho. Sacó el teléfono y marcó el número de la doctora Soto. «Necesito que vengas». «Ya», dijo sin preámbulos. «Leo está mal». 15 minutos después, la pediatra subía las escaleras con paso rápido, llevando su maletín. Saludó con una sonrisa breve y profesional a Isabel y se inclinó sobre Leo, hablándole con voz suave. «Hola, campeón, vamos a ver qué te pasa». Tomó la temperatura, 39.8 de sí. Revisó sus reflejos. Midió su presión, escuchó su corazón y sus pulmones. Anotaba mentalmente cada reacción, cada gesto. «¿Comió algo diferente en las últimas 24 horas?» Preguntó sin apartar la vista de Leo. «No», respondió Ricardo de inmediato. «Lo de siempre», intervino Isabel. «Sopa de verduras, una infusión y jugo natural». Elena no comentó nada, pero su mirada se endureció. Se apartó unos pasos con Ricardo hacia el pasillo. «Esto no es una fiebre común», dijo en voz baja. «La somnolencia, la debilidad muscular, extrema, el color de la piel. Necesito hacerle exámenes más profundos». «¿Qué exámenes?» «Un panel toxicológico completo, pruebas de función hepática y renal, además de algunos estudios neurológicos. Si hay un agente externo afectando su organismo, ahí aparecerá». Ricardo frunció el ceño. «¿Podemos hacerlo sin que Isabel lo sepa?» «Sí, pero tiene que ser ahora. Si esperamos, los valores en sangre podrían cambiar y dificultar la detección». Regresaron al cuarto. Elena se dirigió a Isabel profesional y tranquilo. «Con esta fiebre, lo mejor es hacer un control general para asegurarnos de que no haya una infección fuerte. Es solo rutina». Isabel vaciló por un instante, pero asintió. Elena abrió su maletín y comenzó a preparar el material. Extrajo sangre con una precisión casi invisible para Leo, que apenas reaccionó. También recogió una pequeña muestra de orina. Todo fue guardado cuidadosamente en un estuche hermético. «Listo, campeón. Esto no dolió, ¿verdad?», dijo Elena, acariciándole el cabello. Al despedirse, se volvió hacia Ricardo. «Te llamaré en cuanto tenga algo», susurró. «No dejes que la fiebre siga subiendo». La puerta se cerró tras ella. Ricardo volvió a sentarse junto a la cama. Leo dormía inquieto, con un ligero temblor en los párpados. Isabel permanecía allí, de pie, acariciándole el cabello en silencio. «Verás que mañana estará bien», dijo sin mirarlo. Ricardo no respondió. Sabía que esa frase no era un consuelo, era una advertencia velada. Y por primera vez sintió que cada hora que pasaba los acercaba peligrosamente a un punto sin retorno. El día siguiente amaneció gris y húmedo, como si el clima supiera que algo pesado estaba por revelarse. Ricardo había pasado la noche entrando y saliendo del cuarto de Leo, midiendo la fiebre cada hora, controlando su respiración.
La temperatura había bajado un poco con compresas frías, pero el niño seguía débil, somnoliento, con los párpados pesados como si llevaran piedras. El sonido del teléfono rompió la quietud de la mañana. Eran las 9 en punto. Ricardo lo tomó de inmediato. «Soy yo». La voz de la doctora Soto sonaba más grave de lo habitual. «Tengo los resultados». Él sintió como el estómago se le encogía. «Dímelo. No por teléfono. Tenemos que vernos». Acordaron reunirse en un pequeño consultorio que Elena usaba fuera del hospital, un lugar discreto, sin personal ni pacientes ese día. Ricardo dejó instrucciones claras a Teresa, la madre de Hugo, para que no se apartara de Leo ni un segundo. Isabel, según dijo, saldría a buscar unas hierbas especiales para bajar la fiebre. El trayecto en coche hasta el consultorio le pareció interminable. Al llegar, Elena ya lo esperaba con una carpeta sobre la mesa. Su expresión no dejaba lugar a dudas. Lo que iba a decir no sería fácil de escuchar. «Ricardo», empezó abriendo la carpeta. Los análisis fueron concluyentes. La sangre y la orina de Leo muestran niveles consistentes de succinilcolina, un relajante muscular de acción rápida, utilizado normalmente en veterinaria para intervenciones en animales grandes. El aire de la pequeña consulta se volvió más denso. «¿Estás segura?» «Absolutamente. No es un error de laboratorio. La concentración que encontramos no podría provenir de un accidente ni de un contacto casual. Esto es el resultado de una administración continua y controlada». Ricardo apoyó las manos sobre la mesa, sintiendo que las piernas le flaqueaban. «¿Qué le está haciendo exactamente?» «Este tipo de compuesto deprime el sistema nervioso central y bloquea la función muscular. En dosis prolongadas y controladas como las que detectamos, provoca una debilidad progresiva, pérdida de la movilidad y, si se continúa, puede afectar a órganos vitales, incluyendo el corazón y los pulmones». Las palabras «dosis prolongadas» resonaron en su mente como martillazos. Era la confirmación que temía y que al mismo tiempo necesitaba. Elena lo observó con seriedad. Esto no empezó ayer. Según los niveles y sus metabolitos, lleva semanas, quizá meses, recibiendo pequeñas cantidades, justo el tiempo que coincide con la pérdida de movilidad que mencionaste. Ricardo sintió un nudo en la garganta. Todo lo que había visto, las sospechas de Hugo, los frascos en el cuarto de terapia, la actitud de Isabel, todo encajaba en una imagen tan clara como insoportable. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó, su voz apenas un susurro cargado de rabia contenida. «Primero, debemos detener la exposición de inmediato. Segundo, iniciar un proceso de desintoxicación y rehabilitación supervisado. Y tercero», Elena hizo una pausa. «Ricardo, esto es un delito grave. No puedes manejarlo solo». Él se inclinó hacia ella. «No voy a permitir que siga cerca de mi hijo ni un segundo más, pero necesito pruebas sólidas antes de actuar, para que no pueda negarlo ni librarse». Elena asintió. «Con los resultados que tengo, ya podemos documentar el caso. Guardaré copias en un lugar seguro y también te daré una para ti. Pero ten cuidado. Si esta persona sospecha que sabes la verdad, podría intentar hacer algo más grave». Ricardo tomó el sobre con las copias de los análisis. Su peso en las manos era distinto al de cualquier otro documento. No solo era papel, era la certeza de que su hijo estaba siendo envenenado lentamente y la responsabilidad de hacer algo antes de que fuera demasiado tarde. De vuelta a la mansión, se detuvo unos minutos en el coche estacionado frente a la entrada. Desde la ventana vio a Isabel, cruzando el vestíbulo, hablando por teléfono, sonriendo. Esa imagen tan cotidiana ahora se le antojaba la máscara perfecta para ocultar a un monstruo. Apretó el sobre contra el asiento del copiloto. El tiempo para moverse con cautela estaba llegando a su límite.
Ricardo sabía que desde el momento en que salió del consultorio de Elena con el sobre de los análisis, cada gesto, cada palabra y cada silencio frente a Isabel debían ser calculados. No podía mostrar la más mínima señal de que sabía la verdad. Si ella detectaba una grieta en su actuación, la situación podría volverse impredecible y peligrosa. Cuando entró en la mansión esa tarde, Isabel estaba en el salón hojeando una revista de arte. Tenía las piernas cruzadas y una taza de té humeante en la mesita de al lado. Levantó la vista y sonrió. «Llegaste temprano», comentó. «Leo está en su habitación viendo sus caricaturas». «Perfecto», respondió Ricardo con una calma ensayada. «Me vendrá bien pasar un rato con él». Subió las escaleras con paso tranquilo. En el pasillo se cruzó con Hugo, que iba cargando una pila de ropa limpia. Ricardo le hizo una señal discreta para que se detuviera un segundo. «Necesito que me ayudes con algo muy importante», susurró. «No digas nada a nadie, ni siquiera a tu mamá, ¿de acuerdo?» Hugo asintió de inmediato, con la seriedad de alguien que entendía el peso de lo que se le pedía. Ricardo continuó hasta su estudio, donde guardó el sobre con los análisis en un cajón que cerró con llave. Luego, abrió un pequeño maletín que había traído esa mañana. En su interior había varios dispositivos de grabación, cámaras diminutas, micrófonos y sensores de movimiento. Esa noche, después de cenar, esperó a que Isabel se retirara a su habitación para instalar el primero de los dispositivos. El más importante lo colocó en la cocina, oculto en un detector de humos, en un ángulo que cubría perfectamente la encimera y la mesa donde Isabel solía preparar las comidas y bebidas de Leo. El segundo lo escondió en la repisa más alta del cuarto de terapia, camuflado entre frascos y cajas. El tercero fue instalado en el comedor, orientado hacia el lugar donde Isabel usaba con frecuencia su teléfono. Los siguientes días fueron una prueba de autocontrol. En la mesa Ricardo mantenía una conversación ligera, preguntaba por las plantas del jardín, por las supuestas hierbas que Isabel compraba o por el último libro que decía estar leyendo. Ella asentía, sonreía e incluso hacía pequeños comentarios para aparentar interés. Mientras tanto, cada noche, cuando la casa estaba en silencio, Ricardo revisaba en su estudio el material grabado. La tercera noche obtuvo lo que buscaba. En el video de la cocina se veía a Isabel de espaldas a la cámara. Vertía un líquido transparente de un frasco pequeño en un vaso de jugo. No miraba a su alrededor. Su gesto era mecánico, como el de quien repite una rutina tantas veces que ya no siente la necesidad de vigilar. Ricardo pausó el video, adelantó unos y la vio colocar el vaso en una bandeja junto con unas galletas y salir del cuadro. En otra grabación, tomada desde el comedor, Isabel estaba sentada con el teléfono pegado al oído, hablando en voz baja. «La dosis de hoy fue completa», decía con voz clara. No ha mostrado resistencia». Hubo una pausa, y su expresión cambió a una breve sonrisa. «Entiendo. Cuando llegue el momento haré el ajuste». Colgó y volvió a hojear una revista como si nada hubiera pasado. Ricardo retrocedió volvió a escucharlo y memorizó cada palabra. No sabía quién estaba al otro lado de la línea, pero no le quedaba duda de que no actuaba sola. Guardó las copias de los videos en un disco externo y lo escondió en un lugar seguro fuera de la casa. Cuando volvió al salón, Isabel estaba allí preparándose un té. Levantó la vista y le sonrió. «¿Quieres una taza?» «Claro», respondió él, con la misma voz tranquila de siempre. Mientras la observaba verter el agua caliente sobre las hojas, supo que la verdadera partida apenas había comenzado y que para ganar tendría que seguir jugando este macabro juego de máscaras, sin permitir que ella sospechara que ya estaba perdiendo. La tarde avanzaba con una calma calculada. Isabel había pasado buena parte del día moviéndose entre la cocina y el jardín, siempre con Leo a su lado,
supervisando hasta el más mínimo detalle de su rutina. Ricardo la observaba de vez en cuando desde el pasillo o a través de un reflejo en los ventanales, manteniendo la misma expresión relajada y cordial que había adoptado desde que supo la verdad. La normalidad era ahora su disfraz necesario. En el estudio, el tic-tac del reloj de pared marcaba un ritmo lento, casi hipnótico. Ricardo estaba revisando unos papeles cuando escuchó 3 golpecitos rápidos y discretos en la puerta. «Adelante». Hugo entró y cerró la puerta tras de sí con un gesto apresurado, como si temiera que alguien lo viera allí. Su respiración estaba agitada y sus ojos abiertos de par en par. «Señor», susurró, «acabo de escuchar algo que creo que tiene que saber». Ricardo dejó el bolígrafo y se inclinó hacia él. «Cuéntame, exactamente, ¿qué pasó?» Yo estaba llevando unas toallas limpias a la habitación de invitados. Cuando pasé por el pasillo del cuarto de la señora Isabel, la puerta estaba entreabierta. Pude oírla hablando por teléfono. Me quedé quieto porque lo que dijo me sonó raro. Ricardo mantuvo el silencio, dejando que el niño continuara. Dijo, «La dosis final tiene que ser este fin de semana». Lo dijo así, tal cual. Después se quedó callada, como escuchando a la otra persona. Luego respondió que sí, que no habría problema porque usted iba a estar ocupado con el viaje. Las palabras quedaron suspendidas entre los dos. Ricardo sintió un escalofrío que le recorrió la nuca. ¿Un viaje? Él no tenía ningún viaje planeado. ¿Escuchaste algún nombre? ¿Alguna pista de quién era la otra persona? No, pero cuando ella se movió dentro del cuarto, vi que en la pantalla del teléfono aparecía el número de la llamada. Me lo aprendí de memoria. ¿Estás seguro de que lo memorizaste bien?, preguntó Ricardo, sorprendido por la agudeza del chico. Sí, señor. Lo repetí varias veces en mi cabeza hasta llegar aquí. Hugo recitó los dígitos despacio, asegurándose de no equivocarse. Ricardo los escribió en una hoja. Luego la dobló y la guardó en un cajón que cerró con llave. «Has hecho muy bien, Hugo», dijo con un tono firme y agradecido. «Pero escucha, esto no lo puedes comentar con nadie, absolutamente con nadie. Es muy importante». El niño asintió, serio, entendiendo el peso de la advertencia. Luego salió del despacho, cerrando la puerta suavemente. Ricardo se quedó un momento mirando el cajón cerrado. Sabía que ese número de teléfono no era uno habitual de la casa, no lo había visto en los registros telefónicos y no estaba guardado en ningún contacto. Todo apuntaba a que era un número no rastreable fácilmente, quizá un prepago. Sacó su teléfono personal, uno que no usaba para asuntos de la empresa, y marcó a Marcos Torres, su contacto de confianza en seguridad privada. La voz grave de Marcos contestó al segundo tono. «Torres, tengo un número», dijo Ricardo, y su voz sonó más seca de lo que esperaba. «Necesito que averigües a quién pertenece y cualquier información que puedas sacar. Es urgente». «Envíamelo», respondió Marcos sin pedir explicaciones. «Te daré noticias en cuanto tenga algo». Ricardo colgó y guardó el teléfono. Caminó hasta la ventana de su estudio y a través del cristal vio a Isabel cruzando el jardín. Llevaba el teléfono en la mano y sonreía mientras hablaba. La imagen habría parecido inofensiva para cualquiera, pero él ahora la veía como un papel cuidadosamente interpretado, una fachada bajo la cual se estaba planeando algo definitivo y peligroso. El resto de la tarde se desarrolló con una normalidad ensayada. En la cena, Ricardo habló sobre asuntos triviales, el clima, el menú, un posible viaje de negocios que había surgido de repente. Isabel respondió con naturalidad, aunque su mirada se desviaba hacia Leo con una frecuencia inquietante. Ricardo jugaba su papel con precisión, pero por dentro ya había tomado una decisión.
Ese número de teléfono era un hilo directo hacia el otro lado del juego, y ahora, por primera vez, sentía que tenía en la mano una cuerda que podía empezar a jalar para descubrir quién estaba detrás, antes de que la dosis final se convirtiera en una amenaza irreversible. La noche anterior había sido larga. Ricardo permaneció sentado en la penumbra de su estudio mucho después de que el resto de la casa se hubiera sumido en el silencio. Sobre el escritorio reposaban 3 elementos que ahora eran piezas clave: la memoria USB con los videos de las cámaras ocultas, la hoja con el número de teléfono que Hugo había memorizado y la fotografía antigua hallada en la biblioteca. Sabía que cada uno de esos objetos era un paso más cerca de desenmascarar a Isabel, pero también un riesgo latente si ella llegaba a descubrir que los tenía. Decidió actuar de inmediato. A las 12:17 de la noche envió un mensaje cifrado a Marcos. «Mañana necesito reunión. Incluye a ese». La respuesta llegó apenas un minuto después. 8:30 AM. Café de siempre. Aquel café pequeño y algo escondido en una calle adoquinada de la zona antigua siempre le había parecido un buen lugar para hablar sin levantar sospechas. Las mesas de madera oscura, el aroma a café recién molido y el murmullo bajo de los clientes lo convertían en un refugio donde las conversaciones se perdían entre el sonido de las tazas y las cucharas. Ricardo llegó antes que nadie. Llevaba un maletín negro y discreto con todo lo que había reunido hasta ahora. Mientras esperaba, miraba por el ventanal la calle tranquila, pensando en cómo cada paso debía darse con precisión quirúrgica. Marcos apareció puntual, con su gabardina gris y una carpeta bajo el brazo. Le acompañaba esa mirada de hombre acostumbrado a ver lo peor de las personas sin que eso le provocara sorpresa. Poco después, la puerta del café se abrió de nuevo. La doctora Elena Soto entró, vestida con sobriedad, sin maquillaje excesivo y con una carpeta médica bajo el brazo. Se saludaron con un apretón de manos breve y tomaron asiento en un rincón apartado. «Tenemos que movernos ya», comenzó Ricardo sin rodeos. Abrió el maletín y dejó sobre la mesa la memoria USB y una copia de la hoja con el número de teléfono. Elena lo miró con una seriedad que no intentó disimular. «¿Qué averiguaste, Marcos?» El investigador sacó varios papeles de su carpeta. «El número es de una línea prepago, no figura en registros de clientes habituales y está asociado a llamadas recurrentes con otros 2 números de características similares. Este patrón no es de uso personal, es de coordinación. Es una red que se comunica sin dejar rastro. Eso encaja con lo que hemos visto en los videos», dijo Ricardo, y deslizó la memoria USB hacia Marcos. «Ahí tienes todo. Manipulando Isabel, la comida, midiendo dosis y hablando por teléfono sobre lo que claramente es un plan». Elena, que ya había revisado parte del material días antes, se inclinó hacia adelante. «Esto nos da algo sólido, pero no es suficiente para cerrarlo del todo. Si la atrapamos en el acto, no tendrá escapatoria». Marcos se acomodó en la silla y habló con calma. «Podemos provocarla, crear una situación que la lleve a actuar, pensando que no será observada, pero debe hacerse de manera controlada. Leo fuera de peligro». Ricardo asintió. «Una falsa ausencia. Le haré creer que tengo que salir por un viaje de negocios de último momento. Si cree que no estoy y que Leo estará solo con ella, probablemente intente administrarle esa dosis final de la que habló». Elena intervino con precisión. «Yo estaré dentro de la casa, en un punto donde ella no me vea ni me escuche. En cuanto la vea actuar, intervengo de inmediato. No podemos permitir que llegue a ponerle nada a Leo». Marcos añadió: «Colocaré a 2 de mis hombres vigilando los accesos de la casa. También instalaremos un par de cámaras adicionales para cubrir ángulos ciegos. Si intenta escapar, la cerraremos antes de que alcance la puerta principal o las salidas traseras».
El trío pasó la siguiente hora afinando cada detalle, la hora exacta en la que Ricardo saldría de la casa, el punto donde se colocaría Elena para tener visión directa del cuarto de Leo sin ser detectada, la ubicación de los vehículos del equipo de Marcos, para no levantar sospechas, la señal que daría Elena para iniciar la intervención. Ricardo repasó el plan una última vez, buscando posibles grietas. Lo más importante es que ella no huela nada raro. Si sospecha, podría aplazarlo o cambiar su método, y eso nos dejaría en el mismo punto en que estamos ahora. Antes de levantarse, Marcos recogió la memoria USB y Elena guardó la copia del plan de acción en su carpeta médica. La tensión se sentía en el aire, pero también la determinación. Esa noche, en la cena, Ricardo habló con naturalidad, como si nada hubiera cambiado. Entre un comentario sobre el clima y una anécdota de la oficina, deslizó la información. Mañana tendré que salir temprano. Ha surgido un asunto con un cliente extranjero. No sé si volveré antes de la noche. Isabel lo miró con un gesto neutro, aunque sus ojos parecieron iluminarse brevemente. Entiendo. No te preocupes. Leo y yo estaremos bien. Esa respuesta, tan simple, dejó en Ricardo la sensación de que había caído la primera ficha de un dominó. La siguiente sería el momento en que ella creyera que estaba sola y segura para actuar. La mañana del operativo amaneció con un cielo limpio y un aire frío que parecía presagiar algo. Ricardo se levantó antes del amanecer, no por costumbre, sino porque apenas había dormido. Se vistió con calma, midiendo cada movimiento, y cuando bajó a la cocina, encontró a Isabel preparando el desayuno. «Hoy será un día largo para mí», comentó mientras se servía café. «Tendré que salir después de almorzar y no sé si volveré antes de la noche». Ella lo miró con un gesto de comprensión y sonrió. «No te preocupes, aquí todo estará bien». Esa frase, tan sencilla, tenía para Ricardo un peso distinto. Ahora, mientras bebía el café, repasó mentalmente la coreografía que habían ensayado la tarde anterior. Elena ya estaba instalada en una habitación lateral, con vista parcial al cuarto de Leo, y el equipo de Marcos había colocado cámaras y dispositivos adicionales en la cocina y el pasillo. Los dos agentes de apoyo se mantenían en vehículos discretos, estacionados a media cuadra, listos para entrar cuando recibieran la señal. El almuerzo transcurrió sin incidentes. Ricardo se levantó, revisó unos papeles en su estudio y poco después de las 2 de la tarde se despidió con naturalidad. El sonido del motor de su coche alejándose fue parte del engaño. A los pocos metros, dobló por una calle lateral y se estacionó en una posición desde donde podía recibir la señal de los equipos y entrar en segundos. En el interior de la casa todo parecía seguir su curso. Leo estaba en su habitación, viendo su serie favorita, mientras Hugo ayudaba en la cocina. Isabel, con su andar pausado, fue reuniendo en la encimera varios ingredientes. Una sopa ya preparada en una olla pequeña, un tazón, una cuchara y una jarra de jugo. Hugo, siguiendo las indicaciones de Ricardo, fingió que iba a buscar un paño limpio al lavadero, pero dejó su teléfono en modo de grabación de video sobre una repisa, con vista directa a la mesa. El corazón le latía tan rápido que sentía que el sonido podía delatarlo. Isabel sacó del bolsillo de su bata un pequeño frasco de cristal y una jeringa fina. Sin mirar a su alrededor, aspiró un líquido transparente y con movimientos precisos lo vertió en la sopa. Revolvió lentamente, asegurándose de que se mezclara por completo. Luego, guardó el frasco en su bolsillo y acomodó el plato en una bandeja junto al jugo. Hugo, desde el pasillo, captó toda la secuencia en el video. Su respiración era tan contenida que le dolía el pecho. Apenas se movió, mientras Isabel, satisfecha, se dirigía al cuarto de Leo con la bandeja en las manos.
Fue entonces cuando la voz de Elena sonó, clara y nítida, por el comunicador que llevaba Marcos. Confirmado, está administrando la sustancia, procedan. En cuestión de segundos, el portón principal se abrió con un golpe seco. Ricardo entró, acompañado de 2 policías de Paisano y de Marcos. Sus pasos resonaron en el pasillo como una sentencia. Isabel, sorprendida al oír el ruido, se giró hacia ellos con el plato aún en las manos. «¿Qué significa esto?», exclamó, intentando mantener la calma. Ricardo se acercó, y sin apartar la mirada de ella, tomó la bandeja. La colocó sobre una mesa cercana, mientras uno de los agentes aseguraba el frasco que encontraron en su bolsillo. «Significa que se acabó», dijo él con una firmeza helada. Los policías le leyeron sus derechos mientras Marcos guardaba el frasco en una bolsa de evidencia. Hugo apareció en el pasillo, aún con el teléfono en la mano, y se lo entregó a Ricardo. «Todo está grabado», susurró. Isabel, al verse rodeada y sin escapatoria, dejó caer la máscara de calma. Su mirada se endureció y sus labios se curvaron en una sonrisa breve y sin alegría. «¿Crees que ganaste?», murmuró. «Pero esto no termina aquí». Ricardo no respondió. La observó mientras era escoltada hacia la salida, consciente de que esa amenaza podría significar mucho más de lo que aparentaba. En cuanto el vehículo policial se alejó, Elena revisó rápidamente a Leo y confirmó que no había ingerido nada. Ricardo se permitió, por primera vez en semanas, soltar un largo suspiro, pero la tensión aún no se disolvía. Solo había dado un paso decisivo en una partida que, como sabía, aún no había terminado. El aire dentro de la mansión estaba cargado. Isabel, aún flanqueada por los 2 agentes, caminaba con pasos tensos hacia la salida principal. Ricardo la seguía a una distancia prudente, sin apartar la vista de sus manos, consciente de que cualquier gesto brusco podía significar un intento desesperado. Cuando llegaron al vestíbulo, uno de los policías se giró para abrir la puerta, y fue en ese instante que Isabel actuó. Con un movimiento súbito y felino, empujó a uno de los agentes y salió corriendo hacia el lateral izquierdo de la propiedad. Sus zapatos golpeaban con fuerza el suelo de piedra, mientras su bata se agitaba como una sombra blanca en fuga. «¡Deténganla!», gritó el otro agente corriendo tras ella. Desde la parte trasera de la casa, Hugo escuchó el estruendo y se asomó justo a tiempo para verla doblar la esquina que daba hacia el portón lateral de servicio. Sin pensarlo 2 veces, corrió hacia el panel de control de seguridad que estaba en la cocina. Sus dedos volaron sobre los botones, activando el sistema de cierre automático de los portones perimetrales. El sonido metálico y pesado del mecanismo resonó por toda la propiedad, un golpe sordo, seguido de un zumbido eléctrico. En segundos, las pesadas hojas del portón lateral descendieron y se encajaron en su lugar con un chasquido firme. Isabel llegó justo a tiempo para ver cómo su única vía de escape quedaba sellada frente a ella. Golpeó el metal con ambas manos, impotente. Se giró y se encontró de frente con los agentes que venían corriendo. El primero de ellos la sujetó por el brazo, pero ella forcejeó con una fuerza inesperada, soltando palabras entrecortadas. «¡No! ¿Entienden nada? No soy la única», gritaba, tratando de zafarse. El segundo agente le colocó las esposas, asegurándose de mantenerla firmemente sujeta por los hombros. Ricardo llegó en ese momento, respirando agitado por la carrera, y se detuvo a pocos pasos. «¿Qué quieres decir con que no eres la única?», preguntó, manteniendo la voz firme a pesar de la adrenalina. Isabel giró la cabeza hacia él con una sonrisa torcida y desafiante. «Esto es más grande de lo que imaginas, y no tendrás tiempo de descubrirlo todo». Uno de los policías la instó a caminar hacia el vehículo. Ella, mientras era escoltada, comenzó a murmurar nombres y lugares entre frases cortadas y amenazantes. Ricardo,
que caminaba lo suficientemente cerca, alcanzó a captar dos nombres completos y el nombre de una ciudad. Marcos, que había llegado al lugar tras asegurarse de que la zona estaba controlada, sacó discretamente su teléfono y comenzó a anotar cada palabra que salía de la boca de Isabel. En el forcejeo final, Isabel intentó frenar, pero los agentes la obligaron a continuar. «Van a venir por ustedes», alcanzó a gritar antes de que la empujaran suavemente hacia el asiento trasero del patrullero. El portón principal se abrió y el vehículo policial se alejó lentamente. Ricardo se quedó de pie en el camino de entrada, observando cómo la figura de Isabel desaparecía tras el reflejo de las luces azules intermitentes. A su lado, Hugo soltó el aire que había estado conteniendo. «No se escapó», dijo, casi como una confirmación para sí mismo. Ricardo le puso una mano en el hombro. «Hoy le cerraste más que un portón, Hugo». Mientras el silencio volvía poco a poco a la propiedad, Ricardo y Marcos intercambiaron una mirada. Tenían nombres, una pista y una certeza. Lo que Isabel había insinuado no era una amenaza vacía. Lo que había detrás podía ser incluso más peligroso que lo que acababan de enfrentar. El amanecer trajo un silencio denso, roto solo por el sonido constante del teléfono de Ricardo. No, eran llamadas comunes. Cada vibración correspondía a mensajes codificados de Marcos o notificaciones de avance en los operativos policiales. Había dormido poco, y aún así, su mente estaba más despierta que nunca. La adrenalina lo mantenía en pie. A las 6:15 a.m., el primer mensaje de Marcos apareció en la pantalla. «Confirmado. Todos los equipos en posición. Órdenes firmadas. Hoy es el día». Ricardo respondió con un escueto «Entendido» y se dirigió a su estudio. Allí, sobre el escritorio preparado desde la noche anterior, todo lo que entregaría a las autoridades: carpetas clasificadas por fechas, copias en papel y en formato digital de las pruebas, fotografías, registros de llamadas, capturas de pantalla y la memoria USB con las grabaciones clave. A las 9 en punto, el comisario Ramírez llegó a la mansión, acompañado de la oficial Hernández, una especialista en delitos organizados. Ambos entraron con paso firme, pero con la discreción que el caso requería. Ricardo los condujo directamente a su estudio. «Aquí está todo», dijo, señalando la caja de archivo que había colocado sobre la mesa. Pruebas físicas, respaldos digitales y un índice detallado de cada elemento. Incluye la declaración jurada de la doctora Soto, los registros de mi equipo de seguridad y la transcripción de la conversación que Hugo escuchó. El comisario Ramírez revisó por encima la carpeta principal, asintiendo en silencio. «Con esto podemos ir contra ellos con toda la fuerza. Esta mañana se han emitido órdenes de captura para 4 personas vinculadas directamente con Isabel y los nombres que mencionó. Tenemos a otras 2 en investigación y más podrían sumarse conforme revisemos lo que ustedes nos han dado». Mientras en el estudio se cerraban los últimos detalles legales, en distintas partes del país comenzaba la operación simultánea. En la capital, un equipo táctico irrumpía en un apartamento de lujo en un 7º piso, donde detuvieron a un hombre identificado como el enlace financiero de la red. En el norte, agentes rodeaban una hacienda aislada que servía como depósito y laboratorio improvisado para las sustancias utilizadas. En la costa, una mujer de apariencia elegante era arrestada en plena cafetería de un hotel de 5 estrellas. Los testigos la describieron como imperturbable mientras la escoltaban hacia el vehículo policial. Marcos, que coordinaba la comunicación desde un punto intermedio, enviaba actualizaciones rápidas a Ricardo. Objetivo 1. Asegurado. Encontramos documentos con más nombres. Objetivo 2. Detenido. Incautamos sustancias. Costa lista. Tercera detención confirmada.
Cada mensaje era un golpe certero contra la estructura criminal que había puesto en riesgo la vida de Leo. Alrededor del mediodía, las primeras filtraciones llegaron a los medios de comunicación. Las cadenas nacionales interrumpieron su programación para transmitir la noticia. Desmantelada red criminal que operaba en varias provincias, especializada en incapacitar a herederos menores de familias adineradas. En las imágenes se veían cajas de evidencia, equipos de laboratorio confiscados y vehículos policiales saliendo de las propiedades allanadas. Los rostros de los detenidos aparecían pixelados, pero Ricardo sabía quiénes eran. Desde la sala vio la transmisión con el control remoto en la mano. Hugo, que estaba sentado a su lado, preguntó con cautela: ¿Eso es por lo que le hicieron a Leo? «Eso es lo que hicimos para que nadie más pase». «Y por lo mismo», respondió Ricardo, sin apartar la vista de la pantalla. La doctora Elena llegó por la tarde con una carpeta bajo el brazo. «Todos los análisis están ya en poder de la Fiscalía», informó. «Los compuestos encontrados en Leo coinciden con los hallados en otros menores de casos similares que ahora se están reabriendo. No hay posibilidad de que lo nieguen». El comisario, aún presente para coordinar la cadena de custodia de las pruebas, corroboró que en los próximos días se iniciarían las audiencias preliminares. «Lo que ustedes entregaron nos dio el empuje que necesitábamos. Esto podría haber seguido durante años si no fuera por su decisión de actuar». Ricardo asintió, pero en su interior sabía que la verdadera satisfacción no vendría de ver esposados a los culpables, sino de presenciar a Leo sano y libre de amenazas. Esa noche, la televisión repetía en bucle las imágenes de los operativos. Afuera, la ciudad seguía su ritmo habitual, ajena al cambio silencioso que se estaba. Arriba, en su habitación, Leo dormía profundamente, con una respiración tranquila. Hugo, en una silla junto a la cama, levantó la vista cuando Ricardo entró. «Creo que hoy sí podremos dormir», dijo en voz baja. Ricardo sonrió levemente y por primera vez en semanas sintió que esa frase podía ser cierta. La red estaba cayendo, pieza por pieza, y aunque aún no podían cantar victoria, al menos ya no se movían en las sombras con la impunidad de antes. La mansión había cambiado. Misma estructura imponente, con sus techos altos y ventanales amplios, pero el aire era distinto. Ya no pesaba la sensación de vigilancia constante, ni se respiraba ese frío invisible que la presencia de Isabel había dejado. Ahora, el silencio no asfixiaba. Era un silencio tranquilo, como el de una pausa necesaria después de una tormenta. Leo pasó sus primeras 48 horas en una clínica privada, bajo un protocolo médico intensivo. La doctora Soto había sido tajante. Había que limpiar su organismo antes de cualquier otra intervención. La habitación estaba bañada por una luz suave, y el zumbido constante de las máquinas de monitoreo acompañaba cada respiración del niño. Ricardo, instalado en una butaca junto a la cama, no se movía más que para acercarse cuando Leo abría los ojos. «Aquí estoy», le decía con voz baja cada vez que el pequeño buscaba su mirada. «No voy a dejarte solo». El tratamiento comenzó con hidratación constante a través de suero, suplementos cuidadosamente dosificados y revisiones horarias para medir la presión, la temperatura y la respuesta neuromuscular. Leo apenas hablaba, pero sus ojos seguían atentos a cada gesto de su padre. La primera semana fue lenta. Hubo días en los que Ricardo sintió que los avances eran casi invisibles, pero la doctora Soto le recordaba que, en casos como este, cada décima de mejora contaba. Cuando los análisis finalmente reflejaron un descenso notable en los niveles de toxinas, Elena dio luz verde para iniciar la fisioterapia,
La mañana del primer ejercicio, una especialista en rehabilitación infantil entró con una pelota multicolor y una alfombra gruesa que desplegó en un rincón de la habitación. «Hoy vamos a hacer que tus piernas se acuerden de cómo moverse», anunció con un tono alegre. Leo la observó con cautela, pero cuando Ricardo le dio un leve asentimiento, aceptó. El niño trató de apoyar los pies sobre la alfombra. Sus músculos respondieron con rigidez, como si cada movimiento costara el doble de lo que debería. La fisioterapeuta lo animaba con paciencia y Ricardo, a su lado, sostenía una pequeña toalla para secar el sudor que aparecía rápidamente en su frente. Consciente de que la recuperación sería larga, Ricardo reorganizó por completo su vida, delegó funciones clave en su empresa, canceló todos sus viajes y convirtió una sala cercana al cuarto de Leo en su oficina improvisada. Ya no existía una agenda más importante que la de los avances de su hijo. La llegada de Hugo y su madre, Teresa, a la mansión para vivir allí temporalmente, marcó otro cambio significativo. Teresa, con sus manos firmes y su mirada serena, tomó las riendas de la cocina. Cada plato que salía de allí estaba pensado no solo para nutrir, sino para motivar a Leo a comer. Hugo, por su parte, se convirtió en una presencia constante y estimulante. Llevaba juegos de mesa, proponía pequeñas competencias y se ofrecía para acompañar a Leo en sus ejercicios de forma casi natural. «Cuando todo esto acabe», le dijo Hugo una tarde, mientras juntos intentaban completar un rompecabezas, «vamos a correr en el jardín, pero esta vez tú vas a ganar». La carcajada de Leo, aunque breve, llenó la habitación y atravesó el pasillo. Ricardo, que revisaba unos documentos en la oficina improvisada, detuvo la pluma y se quedó escuchando. Esa risa era para él un recordatorio de que la batalla no había terminado, pero que estaban ganando terreno. Con el paso de los días, el calendario dejó de ser un simple marcador de fechas para convertirse en un registro de logros. 10 minutos sentado sin ayuda, 2 pasos apoyado en el andador, una tarde completa sin dolor en las piernas. Cada avance, por pequeño que fuera, era celebrado como un triunfo colectivo. La mansión, que antes había sido el escenario de vigilancia y engaños, se transformaba poco a poco en un hogar vivo, lleno de voces, aromas y la promesa tangible de que Leo estaba recuperando no solo su salud, sino también la infancia que le habían intentado arrebatar. La noche había envuelto la mansión en un silencio espeso. Desde la ventana del estudio, Ricardo observaba el reflejo de las farolas en el camino de entrada y el movimiento ligero de las ramas mecidas por el viento. En sus manos, una taza de té que ya se había enfriado. No había pasado una sola página de los documentos que tenía frente a él. Su mente estaba demasiado ocupada en otro lugar, en otro tiempo. En su memoria, Sofía seguía viva. La veía en la cocina de su antigua casa, vestida con una bata ligera, el cabello recogido en un moño improvisado, y esa sonrisa cálida que parecía tener el poder de devolverle el sentido a todo. Recordaba el aroma de su perfume mezclado con el olor del café por las mañanas. Recordaba su voz, siempre modulada con paciencia, incluso en los días difíciles. El recuerdo se torció, inevitablemente, hacia su final. La enfermedad había llegado como un visitante inoportuno, instalándose sin previo aviso. Los primeros síntomas parecieron inofensivos, pero en cuestión de meses, las consultas médicas se hicieron diarias y los pronósticos cada vez más sombríos. Ricardo, en ese entonces, se aferraba a cualquier esperanza, a cualquier tratamiento experimental, a cualquier mínima posibilidad de revertir lo que ya parecía escrito. Cuando Sofía se fue, todo su mundo se redujo a un único eje: Leo. Su hijo era el motivo por el que se levantaba cada mañana y el ancla que lo mantenía en pie.
Pero esa entrega total también lo dejó abierto, vulnerable, ansioso por encontrar a alguien que lo ayudara a sostener el peso de la vida sin Sofía. Fue en esa grieta emocional donde entró Isabel, con sus palabras suaves, su actitud profesional y esa aparente disposición a cuidar de Leo como si fuera suyo. Ricardo ahora entendía que esa necesidad de apoyo había sido su punto ciego. No se trataba de ingenuidad pura, sino de un deseo desesperado de creer que podía confiar en alguien otra vez. Un sonido suave lo sacó de sus pensamientos. Pasos pequeños acercándose por el pasillo. La puerta del estudio se entreabrió y apareció Leo, con su pijama azul y el cabello ligeramente alborotado. «Papá, ¿no vas a venir a la cama?» Ricardo dejó la taza sobre el escritorio y se levantó. «Claro que sí, campeón. Vamos». Caminaron juntos por el pasillo y en el trayecto Ricardo se dio cuenta de que esos pasos lentos y controlados de Leo eran ya un progreso notable frente a semanas atrás. Entraron en la habitación y el niño se acomodó bajo las sábanas. «¿Estabas trabajando?», preguntó Leo. Ricardo negó con la cabeza y se sentó en el borde de la cama, junto a él. «No, estaba recordando a tu mamá». Leo lo miró con curiosidad y un toque de nostalgia. «Yo me acuerdo de ella», dijo. «Me gustaba cuando me cantaba antes de dormir». Ricardo sonrió, aunque sintió un nudo en la garganta. «Sí, tenía una voz bonita, ¿verdad?» «La mejor», respondió Leo con seguridad. Entonces comenzaron a recordar juntos. Hablaron de los domingos en los que Sofía preparaba panqueques, de las tardes en que lo llevaba al parque y de cómo inventaba historias con animales que hablaban. Ricardo describía los detalles y Leo completaba las escenas con lo que recordaba de niño. Entre los dos, reconstruyeron momentos que parecían traerla de vuelta, aunque fuera por un instante. Cuando el silencio volvió, Ricardo tomó la mano de su hijo. «Leo, quiero que sepas que no importa lo que pase, siempre vamos a estar juntos. Nadie ni nada nos va a separar». El niño asintió, y sus párpados comenzaron a cerrarse. En pocos minutos dormía profundamente, con una expresión serena que Ricardo no veía desde hacía mucho tiempo. Se quedó a su lado varios minutos más, observando cómo respiraba. Cada inhalación era un recordatorio de por qué había soportado tanto y por qué no podía bajar la guardia nunca más. Cuando finalmente salió de la habitación, el pasillo estaba en penumbra y la casa silenciosa parecía guardar con cuidado ese momento de intimidad. En lo profundo de su pecho, Ricardo sabía que las sombras del pasado seguirían allí, pero también entendía que eran esas mismas sombras las que le recordaban, día tras día, lo que estaba en juego. La mañana comenzó con un brillo suave que entraba a través de las cortinas del cuarto de rehabilitación. El sol, filtrado por la tela clara, dibujaba formas irregulares en el piso acolchado. Leo estaba sentado sobre una colchoneta, con las piernas estiradas frente a él. La fisioterapeuta, una mujer de voz calmada y manos firmes, se agachó a su lado. «Hoy vamos a intentar algo diferente», anunció, colocando una pequeña pelota de espuma frente a los pies de Leo. «No tienes que moverla mucho, solo lo suficiente para que se desplace un poco». Leo asintió, con una mezcla de nervios y concentración. Ricardo estaba de pie en una esquina, observando cada detalle, mientras Hugo permanecía junto a la puerta con los brazos cruzados y una sonrisa contenida. Los primeros intentos fueron tímidos. Leo apretaba los labios y miraba fijamente la pelota, pero sus pies apenas se movían. La fisioterapeuta lo animaba con frases cortas, calculadas para no presionarlo en exceso. Alejandro sentía cada segundo como si fuera una eternidad. Podía notar cómo su hijo reunía toda su energía para ejecutar un movimiento que para cualquier otro niño sería casi automático. Entonces ocurrió. Con un esfuerzo visible,
Mateo flexionó ligeramente la rodilla derecha y empujó la pelota unos centímetros. Fue un gesto mínimo, pero suficiente para que la habitación entera se llenara de una energía distinta. «¡Lo hiciste!», exclamó Hugo, dando un paso al frente. «Leo, lo hiciste». El niño lo miró con incredulidad, como si no estuviera seguro de lo que acababa de pasar. Luego, una sonrisa tímida apareció en su rostro. Ricardo se agachó a su lado, colocó una mano sobre su hombro y le dijo: «Es solo el principio, hijo, pero es un gran principio». Leo volvió a intentarlo, esta vez con la pierna izquierda. El movimiento fue menos firme, pero logró que la pelota rodara un poco más. La fisioterapeuta tomó nota, satisfecha. «Esto es progreso real. Significa que los músculos están respondiendo». Hugo no pudo contenerse y con un gesto impulsivo levantó las manos como si celebrara un gol. «Ya te dije que ibas a ganar la carrera en el jardín algún día». La risa de Leo fue suave, pero auténtica, y Ricardo sintió que algo dentro de él se aflojaba. Durante semanas había vivido en una tensión constante, con la atención puesta solo en sobrevivir al siguiente día. Ahora, por primera vez, estaba pensando en el futuro. Cuando la sesión terminó, Ricardo y Hugo ayudaron a Leo a volver a su habitación. El niño estaba cansado, pero su mirada tenía un brillo distinto, como si hubiera descubierto una puerta que creía cerrada para siempre. Más tarde, mientras Leo descansaba, Ricardo se quedó en la terraza, mirando el jardín. Pensó en cómo había cambiado su visión de la vida en tan poco tiempo. Antes, sus días estaban llenos de reuniones, cifras y proyecciones. Ahora, el verdadero éxito se medía en centímetros. El movimiento de una pierna, la risa de su hijo, la seguridad de tenerlo a salvo. «Todo lo demás puede esperar», murmuró para sí mismo, convencido de que cada segundo que pasara al lado de Leo era una inversión más valiosa que cualquier negocio. El edificio del Palacio de Justicia se alzaba imponente aquella mañana, con una fila de cámaras y reporteros apostados en la entrada principal. Desde 1900, el amanecer, los medios habían montado un cerco para cubrir lo que ya se anunciaba como uno de los juicios más mediáticos del año. Ricardo, acompañado por su abogado y la doctora Soto, llegó discretamente por una entrada lateral, evitando el tumulto. En la sala el ambiente estaba cargado. Isabel, sentada junto a su defensa, llevaba un vestido sobrio y un peinado pulcro, intentando proyectar serenidad. Sin embargo, sus manos, entrelazadas sobre la mesa del acusado, delataban una tensión constante, los nudillos blanqueados, los dedos moviéndose en pequeños espasmos. El fiscal abrió la sesión con una presentación contundente. «Señores del jurado», comenzó, «este no es solo un caso de abuso infantil, sino la punta de un entramado criminal que cruza fronteras y destruye familias para obtener poder y dinero». Durante las horas siguientes se presentaron las pruebas clave. Las grabaciones de las cámaras ocultas mostraban a Isabel manipulando la comida de Leo. Los análisis médicos, firmados por Elena, detallaban la presencia sistemática de relajantes musculares veterinarios en el organismo del niño. Las facturas de compras en comercios especializados, junto con los mensajes de texto interceptados, dejaban poco margen para la duda. Uno de los momentos más impactantes llegó cuando Hugo subió al estrado. Con voz firme, aunque visiblemente nervioso, relató cómo había visto a Isabel añadir sustancias a la comida y cómo había logrado grabar en su teléfono parte de esas acciones. Su testimonio, aunque breve, generó un silencio pesado en la sala. El fiscal también presentó evidencia obtenida a partir de los nombres que Isabel había mencionado durante su detención. Documentos y registros bancarios demostraban que no actuaba sola, sino como parte de una red con ramificaciones en al menos 3 países. Aunque no era el foco principal de este juicio, esta información reforzaba la gravedad del caso.
La defensa intentó argumentar que todo era una confabulación motivada por disputas personales y económicas, pero cada testimonio y cada documento contradecía esa narrativa. En su alegato final, el fiscal se dirigió directamente al jurado. Hoy tienen la oportunidad de enviar un mensaje claro, que la manipulación, el abuso y la violencia contra los más vulnerables no quedarán impunes. Tras 2 días de deliberaciones, el jurado regresó con un veredicto: culpable en todos los cargos. La sala se mantuvo en un silencio expectante cuando el juez leyó la sentencia. Isabel es condenada a 25 años de prisión por los delitos de abuso infantil, intento de homicidio, asociación ilícita y fraude. Ricardo no mostró una expresión de triunfo, sino de profundo alivio. Sabía que la condena no borraba lo vivido, pero al menos aseguraba que ella no volvería a lastimar a nadie más. En los meses siguientes, impulsado por lo que había pasado, Ricardo comenzó a colaborar activamente con organizaciones dedicadas a combatir el abuso infantil. Su experiencia personal lo convirtió en un defensor visible y comprometido, capaz de hablar no solo desde la teoría, sino desde la vivencia. Participó en charlas, financió programas de protección y se involucró en campañas de concientización. Aunque su principal motivación seguía siendo Leo, descubrió que también podía ayudar a otros niños y familias a evitar lo que él había sufrido. Era, en cierto modo, una forma de cerrar un círculo, de transformar el dolor en acción. El otoño había teñido la mansión de tonos cálidos. Las hojas doradas y rojizas caían lentamente, acumulándose en los rincones del jardín, que durante meses había sido un escenario silencioso, casi simbólico de la pausa forzada en la vida de Leo. Ahora, sin embargo, ese mismo espacio parecía latir con una expectativa distinta. La luz de la tarde caía oblicua, bañando el césped en un resplandor suave. El aire fresco traía consigo el aroma de la tierra húmeda y las hojas secas. Ricardo estaba de pie junto al banco de madera bajo el gran roble, con las manos en los bolsillos, observando cómo Leo se colocaba en un extremo del sendero, acompañado por la fisioterapeuta. «Recuerda, no tienes que apresurarte», le dijo ella. «Paso a paso y mira siempre hacia adelante». Leo asintió. Y por un instante, Ricardo sintió que todo el jardín se había quedado en silencio para presenciar lo que estaba a punto de suceder. Hugo estaba a un costado, con una sonrisa contenida y el celular en la mano, listo para grabar. El primer paso de Leo fue inseguro, tambaleante, pero logró mantener el equilibrio. El segundo llegó con un poco más de firmeza. Ricardo sintió como el pecho se le apretaba. Cada movimiento era el resultado de semanas de esfuerzo, disciplina y un valor que no podía medirse en palabras. Cuando Leo llegó a la mitad del sendero, la fisioterapeuta se quedó atrás, dejándolo continuar solo. El niño levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de su padre. Ricardo sintió que ese instante contenía todo: la pérdida, la lucha, el miedo, pero también la recuperación, la fortaleza y el amor que los había mantenido unidos. «Tú puedes, hijo», susurró, aunque sabía que Leo no necesitaba escucharlo para saberlo. Los pasos continuaron, lentos pero firmes, hasta que finalmente Leo cruzó la distancia que lo separaba de su padre. Ricardo se agachó y lo recibió entre sus brazos, levantándolo con un impulso lleno de emoción. Las lágrimas le corrían por las mejillas, pero no intentó ocultarlas. «Lo lograste», dijo con voz entrecortada. «Sabía que lo harías». Hugo, desde un costado, aplaudía sin contener la alegría. Cuando Ricardo lo miró, sus ojos le transmitieron un agradecimiento que no necesitaba palabras. «Gracias, Hugo, por todo», dijo con un tono que venía desde lo más profundo. El jardín, que meses atrás había sido un escenario mudo de preocupación y miedo, ahora estaba lleno de risas y de una energía que parecía barrer
cualquier sombra restante. Ricardo, aún sosteniendo a Leo, se permitió mirar a su alrededor y darse cuenta de que, aunque el camino había sido duro, habían llegado a un lugar desde el que podían mirar hacia adelante con esperanza. La luz dorada del atardecer se intensificó, y las hojas que caían parecían girar en una danza lenta sobre el césped. Ricardo cerró los ojos un instante, grabando esa imagen en su memoria. Cuando los abrió, sonrió. El pasado ya no los retenía, el presente era suyo, y el futuro estaba abierto de par en par. La justicia se había hecho, la vida estaba en marcha de nuevo, y el lazo entre ellos era más fuerte que nunca.